tomarnos tiempo para estudiar. Y veo muchos jóvenes aquí, me alegra mucho eso. Quiero felicitarlos por estar aquí. No siempre es fácil tener a los jóvenes aquí, ¿no? Pero los felicito por estar aquí. Así que vamos a abrir la Biblia y el mensaje de esta noche va a estar basado en el libro de Mateo. Voy a pedirles que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo. El mensaje de hoy va a estar basado en este libro. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Antes de leer estos versículos, ya ustedes tienen el libro, el capítulo. Quiero contarles un poco la historia de lo que estaba sucediendo antes de llegar a esta historia que voy a leer para ustedes. Resulta que Jesús un día anterior había tenido un día ocupado, así como ustedes. Muy temprano por la mañana Jesús salió para ayudar a las personas, para compartir la palabra de Dios, pero por sobre todo para suplir las necesidades de sus hijos. Había llegado aproximadamente el mediodía, a las 12 de la tarde, y entonces los discípulos de Jesús le dan un consejo a Jesús y le dicen: Jesús, despida a la multitud, porque era mucha gente que seguía a Jesús. Despídalos porque ya es tarde, es tiempo de comer, y sería bueno que ya regresen a sus casas para comer, porque han estado contigo todo el día, Jesús. Y entonces es cuando Jesús le dice a uno de sus discípulos: pues déjenle ustedes de comer. Resulta que ni ellos pudieron, así que entonces sucede el milagro conocido en la Biblia como el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Es en ese momento que Jesús alimenta a la multitud que lo seguía. Y dice la Biblia que había sobrado comida. Es decir, todo el mundo allí comió, se saciaron, la comida fue suficiente, y como si eso fuera poco, había sobrado comida. Y resulta que Jesús con los discípulos indicaron a la gente: por favor, no dejen la comida. Lo recogieron en los canastos y se lo llevaron. Aquí yo aprendo una primera lección. Antes de leer la historia de esta noche, aprendemos una lección de lo que estaba pasando un día anterior en la experiencia de Jesús cuando multiplica los panes y los peces. Y yo veo aquí que Jesús es un Jesús, como decía yo ayer, que quiere bendecirte. Es un Jesús que no quiere maldición para nadie, pero bendiciones hasta que sobreabunden. Y cuando Jesús multiplica los panes, multiplica los peces, nos da la idea de la bendición que Dios quiere darle a la gente. Vemos a un Jesús que se compadece. Vemos a un Jesucristo que suple las necesidades de sus hijos. Y todo aquel que esté dispuesto a seguir a Jesús nunca mendiga pan. ¿Cuánto dicen amén por eso? Lo voy a repetir otra vez, porque por si acaso se te olvida. Todas las personas que deciden seguir a Jesús nunca mendigan pan. Amén. Cuando esta multitud estaba con Jesús siguiéndolo todo el día, Jesús, hermanos, suple sus necesidades, multiplica los panes, multiplica los peces y los alimenta. Y aquí aprendemos un principio en la vida de todo aquel que decide seguir a Jesús. Jesucristo nunca te abandona, siempre va a suplir tus necesidades. Amén. No tengas miedo, no tengas temor de seguir a Jesús. No tengas temor de poner tu corazón a Cristo, de darle tu vida a Jesús. Ese es un ejemplo que vemos en esta historia. Bueno, todo esto ya pasó y ahora los discípulos entran en escena en esta historia. Los discípulos, al ver a Jesús haciendo este milagro, pensaron y dijeron así: creo que este es el momento para hacerlo rey.
Porque resulta que cuando Jesús vino a esta tierra, los discípulos pensaban que Jesús vino para establecer un gobierno político. Pero resulta que Jesús no vino a establecer un gobierno político. El gobierno que él vino a establecer era un gobierno más que todo espiritual. Pero los discípulos no lo entendían. Pero ellos pensaron y dijeron, hagamos rey a Jesús. Este es el momento oportuno para que Jesús sea rey de Israel. Y por fin nosotros podamos estar libres de la opresión de los romanos, porque eran los romanos los que gobernaban a los israelitas. Y ellos estaban cansados que los romanos los gobiernen. Entonces dice la Biblia, hermanos, que cuando los discípulos quisieron hacer eso, el pueblo quiso hacer eso, es cuando viene esta historia que vamos a leer. Leamos, versículo 22, capítulo 14 del libro de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. El mensaje de esta noche tiene que ver con la actitud, la decisión de salir de lo conocido y aventurarte dejando tus miedos atrás y acercarte a Jesús, tu Salvador. En esta noche quiero hablarles de Pedro. En esta historia tenemos muchas escenas, muchos personajes en esta historia. Y claro, Jesús no puede estar lejos de esta historia. Pero quiero compartir contigo las lecciones que Pedro nos da en esta historia. Muchos cuando hablan de Pedro en esta historia, hablan mal de Pedro. Y usan a Pedro como un ejemplo de poca fe. Y es verdad. En una parte de esta historia vemos a un Pedro temeroso, con miedo, con un falto de fe. Y es su poca fe que hizo que Pedro, mientras caminaba por las aguas, se comenzó a hundir. Pero quiero decirte una cosa, Pedro también es un ejemplo de fe en esta historia. Es un ejemplo de salir de aquello que estamos acostumbrados toda la vida. Pedro es un ejemplo de salir y cumplir los sueños. Pedro es un ejemplo de salir del barco y aventurarse a un mundo mejor. Es acercarse a Jesús, es mirar a Jesús. Y vamos a estudiar entonces esta noche las lecciones que Pedro nos trae. Pero vayamos del comienzo. Cuando Jesús vio que sus discípulos y vio que la multitud querían hacerlo rey, el versículo 22 de esta historia dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. En otras palabras, Jesús llama a sus discípulos y les dice, ¿saben qué? Es tiempo de partir. Por favor, suban al barco y adelántense, avancen. Ya nos encontramos después del otro lado del río, pero quiero que ustedes avancen. Esa fue la orden de Jesús. Y yo quiero decirte una segunda lección en esta noche. Cuando Jesús te dice algo, cuando Jehová habla, obedece a su voz.
Porque ayer vimos que todo aquel que obedece la voz de Jehová es bendito. Voy a repetir. Las personas que obedecen la voz de Jehová son personas benditas. Y eso es lo que aprendimos en Jeremías el día de ayer. Cuando Jesús le dice a los discípulos, entra al barco y vayan, adelántense, sigan, continúen, es precisamente lo que nosotros como seres humanos necesitamos hacer. Cuando Jehová habla, cuando Dios nos dice algo en su palabra, obedece su palabra porque te va a ir bien. No esperes que las cosas salgan bien cuando no seguimos la palabra del Señor. Por eso que la Biblia dice que es lámpara. La Biblia es lámpara a nuestros pies. Para que no camines en oscuridad, la Biblia es una lámpara que ilumina tu camino, dice el Señor. Entonces, cuando las personas no viven, no caminan en la vida alumbrados por la palabra, les va mal. Yo te quiero decir una cosa, la vida no tiene por qué ser tan trágica. La vida puede ser mejor, puede ser más simple, más sencilla, puede ser más feliz tu vida si el ser humano se dispusiera a seguir la palabra de Dios. Y ahora la palabra de Dios por medio de Jesús a sus discípulos es: vayan al barco, suban a ese barco y adelántense. Yo les pregunto, ¿era una orden fácil o no? ¿Ven ustedes complicada la orden de Dios? ¿Qué de complicado tiene que Jesús me diga a mí, súbete a un barco? Si tú estuvieras en ese momento, ¿no subirías a ese barco? ¿Sería difícil para ti subirte a ese barco? Yo creo que no es difícil subirse a un barco. Pero ahora van a ver ustedes cómo es el ser humano. De terco, de obstinado. O como alguien alguna vez me dijo, pastor, mi marido es como una mula, no entiendo. Ni cómo tú le puedas hablar, olvídese. Y si le hablas se mula más, pues ya no le hables. Ojalá llegue a caballo, aunque sea. Pero la vida es así. Y son en esas órdenes sencillas, en esos pedidos sencillos de Jesús, donde nosotros nos complicamos la vida. Y luego lloramos nuestras tragedias y nos preguntamos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Entonces miren, cuando Jesús da la orden y cuando entran al barco, ir delante de él a la otra ribera, en tanto que yo despido a la gente, dijo Jesús, voy a despedir a estas personas porque estas personas no han entendido por qué yo estoy aquí. Ellos me quieren hacer rey, yo no he venido a ser rey de Israel, yo he venido a presentarles a mi Padre, quien es Él, pero ellos no lo entienden y muchos como esta multitud no entienden a Jesús. No comprenden a Jesús. Y la única manera de entender a Jesús, de conocer a Jesús, es leyendo su palabra. Por eso te animo a que sigas estudiando la palabra del Señor. Sigue investigando, sigue inmiscuyéndote en las cosas de Dios. Y te felicito por estar aquí, porque esto es una forma de conocer a Cristo, de escuchar el mensaje de Jesús. Versículo 23 dice, despedida la multitud, cuando Jesús despide a la gente, sube al monte a orar aparte. Tercera lección en esta noche es, cuando tú tienes un problema, porque Jesús tenía un problema aquí. ¿Y cuál era el problema de Jesús aquí? Él no era el problema, pero había un problema. Y el problema era que sus discípulos, en lugar de apoyarlo, no lo apoyaron. Los que se supone debieron haberlo entendido, no lo entendían. Y no hay cosa más triste en la vida, hermanos, amigos, que los que se supone deben apoyarte, no te apoyen. Y qué triste es cuando en lugar de que tu hermano de sangre y hueso te entienda, es el último en entenderte. Y qué triste es la vida cuando por un pedazo de tierra hay hermanos que se matan.
Hace algún tiempo alguien me llamó, me dice, pastor, por favor, ore urgentemente en este momento, porque precisamente en este instante, pastor, no sé lo que va a suceder allá en México. Tengo 2 hijos que están a punto de matarse. ¿Y por qué? Por un pedazo de tierra, pastor. Y son mis hijos. Y se han declarado una guerra infernal, y tengo temor de que la sangre corra en mis hijos. Por favor, ore por ellos ahora. Qué triste es cuando los que se supone deben ayudarte y entenderte no te ayudan y no te entienden. Por eso que hay mujeres que se quejan de sus esposos y esposos que se quejan de sus esposas. Mi esposo no me ayuda, pastor. Mi esposa tampoco me ayuda, no se entiende. Por favor, tenemos que ayudarnos.